La Iglesia Cristiana La Gran Comisión te invita a escuchar esta enseñanza que bendecirá tu vida. Porque la palabra de Dios es lámpara y la enseñanza es luz. Discipulado, módulo 1. Avanzamos ahora a nuestro segundo tema del discipulado. Ya hemos hablado acerca de lo que recibimos en el momento en que aceptamos a Jesucristo en el corazón. Recibimos su presencia en nuestras vidas, el perdón de nuestros pecados, la paternidad de Dios, la adopción como hijos de Dios, un nuevo propósito, un llamado a una nueva vida, a un nuevo caminar con el Señor, y finalmente la vida eterna, que es la naturaleza de Dios en nosotros y la inmortalidad, la cual sucede cuando partimos con el Señor. Y ahora avanzamos al segundo tema en nuestro primer nivel de discipulado, que tiene relación con cómo desarrollar y acrecentar lo que hemos recibido de Dios. Tocaremos algunos temas acerca de la oración, la palabra de Dios, el devocional personal, el ayuno, la comunión con Dios expresada en la comunión con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Pero antes de que podamos hablar acerca de la comunión con Dios, es muy importante resolver una inquietud. Y esa inquietud es, ¿quién es Dios? Y aunque es una pregunta, una inquietud demasiado grande y que las palabras faltarían para lograr resolverla con facilidad, es importante empezar por algunos puntos esenciales, porque es indispensable que cada uno de nosotros tenga una idea clara y correcta en relación con Dios. Una idea clara, es decir, cuál es la doctrina, qué es lo que enseña la Biblia puntualmente en relación con Dios. Y en segundo lugar, una doctrina correcta, qué es lo que nos va a ocupar. Y es tratar de establecer unos principios bíblicos, descubrirlos acerca de las cosas que Dios hace y de las que Él no hace. ¿Por qué es importante enfatizar en esto? Porque lo que vamos a aprender ahora es de vital importancia. Y es el objetivo de esta lección de hoy, que podamos comprender lo que es en sí la base de una sana doctrina. Hay algo particular que debe llamar nuestra atención, y es que es importante que recibamos instrucción sobre esto, pues vamos a tocar una de las doctrinas más fundamentales, esenciales, lo que constituye o refleja que una iglesia sea de sana doctrina o no lo sea, porque es uno de los pilares. Como mencionaba anteriormente, la primera característica de una iglesia de sana doctrina es que sea una iglesia que cree en la Trinidad, es decir, que crea en un Dios manifestado en tres personas distintas. Pero, ¿por qué es importante empezar por este punto? Porque todo lo que nosotros somos, todo lo que hacemos, todo lo que recibimos, depende de Dios. No podemos avanzar a ningún otro tema hasta que no sepamos y tengamos una idea clara de quién es Dios, porque es a quien estamos buscando. Por ejemplo, cuando oras, cuando te arrodillas para orar y te encierras en tu habitación a hablar con Dios, ¿cuál es la imagen que tienes de Él? ¿Cuál es la idea que tienes en tu mente y en tu corazón en relación con Dios? Porque la respuesta que puedas dar a esa pregunta va a determinar dos cosas. En primer lugar, va a determinar la clase de vida que vas a llevar en esta tierra. Muchas personas no llevan una vida de bendición, sencillamente porque no tienen una idea correcta sobre Dios. En Santiago capítulo 2 nos dice la Biblia: ¿tú crees en Dios? Bien haces. Los demonios también creen y tiemblan. Es decir,
la palabra del Señor no se centra solamente en creer en Dios como un pilar, sino en creer lo correcto sobre Dios, en tener una idea clara en relación con su persona. Hay mucha gente que piden, oran, pero no reciben, porque no saben quién es Dios. No están orando correctamente. Y en esto hay que ser muy claros. Muchos de nosotros hemos aprendido lenguajes que en ocasiones parecen muy ecuánimes o sabios, pero que bíblicamente no son correctos. Y podemos expresarlo de acuerdo a lo que dice Santiago capítulo 2, en donde comprobamos que hay una gran cantidad de personas que afirman que lo importante es que usted crea en Dios, o dicen que lo importante es que usted crea en Jesucristo. Pero el asunto detrás de este pensamiento equivocado es de mayor profundidad. En el mundo en que nos encontramos, es un mundo lleno de toda clase de corrientes filosóficas. Los hombres se han expresado muchas veces en concordancia con el engaño que Satanás ha creado por intermedio de muchas religiones. En el corazón de muchas personas se han creado falsos dioses y resulta que no hay tales. Hay gente que dice yo creo en Dios, pero ¿en cuál Dios estás creyendo? ¿Cuál es el Dios que ellos están buscando? ¿A cuál Dios es al que a ellos se están acercando? Hay mucha gente que dice que lo importante es que usted crea en Jesús o en Jesucristo. Pero hay que saber que en relación con Jesús hay muchos Jesús. Hay muchos señores, por mencionarlo de alguna manera. Está el Cristo de los gitanos, el Señor caído, el Señor levantado, el Señor que está sentado, el Señor que está acostado. Hay una cantidad de Jesús y cantidad de señores, una cantidad de dioses. Por ejemplo, los brujos dicen que ellos trabajan con dioses. Los espiritistas dicen que ellos trabajan con Dios también. Entonces, por eso es tan importante que en relación con este asunto, no solamente tengamos una idea vaga o una idea sin definir, sino que tengamos, en primer lugar, una idea clara y en segundo lugar, una idea correcta. Son dos conceptos fundamentales. La idea clara nos permite saber qué enseña la Biblia en relación con Dios. Y la idea correcta nos permite a nosotros determinar qué cosas hace Dios y qué cosas definitivamente Él no hace. En qué cosas Él está involucrado y en cuáles no lo está. ¿Por qué razón? Aquí me permito repetir, porque eso va a determinar, en primer lugar, la clase de vida que vas a llevar en esta tierra. Y en segundo lugar, y más importante aún, la clase de vida o tu futuro eterno. De la comprensión que tengamos sobre este tema, va a definirse nuestra eternidad. Por eso es fundamental que tengamos claro esto. Que el Dios en el que tú crees se ve reflejado en la clase de vida que tienes. Y en segundo lugar, tenemos evidencia de que muchas personas andan derrotadas, muchas personas andan desanimadas, confundidas, en ruina, en desgracia, escasez, enfermos, en una cantidad muy grande de conflictos de la personalidad, físicos, conflictos emocionales, económicos, espirituales. Y la raíz de todo esto realmente es esa, la idea que ellos tienen sobre Dios, el Dios al que se han acercado. Cuando nosotros encontramos un testimonio en la palabra de lo importante de tener una idea clara sobre Dios, no podemos evitar recordar el libro de Job. Allí se encuentra un Job en la Biblia lleno de temor. Él mismo confiesa en su libro, lo que temí, eso me sobrevino. Pero noten que a lo largo del libro de Job podemos ver que él tenía ideas incorrectas en relación con Dios. Por ejemplo, cuando Job lo pierde todo, dice, Dios me dio, Dios me quitó, bendito sea Dios. Tenía la idea de un Dios que no era generoso,
sino que quitaba. Y él pensó que quien le había quitado una gran cantidad de cosas que poseía, pero que ahora no podemos mencionarlo, había sido Dios. Pero el ejemplo de Job nos sirve para encontrar que hay personas que poseen una idea o una imagen distorsionada e incorrecta de Dios. Y la razón para poder sostener esto aparece en los últimos capítulos del libro. Cuando Dios se manifiesta y se revela la vida de Job, en algún momento dice: de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Y más adelante exclama: yo hablaba lo que no entendía. En otras palabras, lo que Job expresó es que él estaba equivocado, que había hablado de Dios, pero lo que había escuchado de otros, no una experiencia real, personal y sobrenatural. Y no solamente eso, sino que encontramos también que sus amigos, personas profundamente religiosas, también estaban equivocadas. La gran ventaja que tenemos nosotros en comparación con Job es que nosotros tenemos la Biblia, tenemos la palabra de Dios, que es la fuente más correcta, la cual nos puede enseñar sobre él. Para empezar, en relación con Dios, lo primero que nosotros debemos tener en claro es que la Biblia no se preocupa por demostrar la existencia de Dios. La Biblia no se preocupa por enseñarle o demostrarle al hombre con pruebas físicas, cosmológicas, antropológicas, etc. La Biblia no se detiene a explicarle al hombre de dónde salió Dios. Sencillamente expresa en Génesis capítulo 1, verso 1, pasaje que vamos a analizar más adelante, dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Así empieza la Biblia. La Biblia no hace una introducción acerca de una cantidad de conjeturas, sino que da por sentada la existencia de Dios. Es decir, el creer en Dios es un asunto de fe. Pero en relación con este tema existen dos corrientes, no hay corrientes intermedias. ¿Cuál es la primera corriente? La que es la corriente de fe, que se halla expresada en Hebreos capítulo 11, verso 6, donde nos dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios. Es decir, esta corriente de fe somos nosotros, aquellos que creemos en Dios, que sabemos en nuestro espíritu que Dios es alguien real, verdadero, que no es un invento de los hombres, sino que es un Dios cierto, que todo lo que hay en este mundo proviene de Él. Pero también en relación con Dios existe otra corriente, la cual también la Escritura se refirió a ella en el Salmo 14, verso 1. Y allí nos dice el necio en su corazón, no hay Dios. Es decir, el ateísmo. El prefijo a significa sin, y teos, Dios, es decir, sin Dios. En relación con el ateísmo podemos expresar dos cosas, que hay dos clases de ateísmo. En primer lugar, hay un ateísmo teórico, y en segundo lugar, hay un ateísmo práctico. ¿Cuál es el ateísmo teórico? Es aquel expresado por algunas corrientes filosóficas que afirman que Dios no existe, que Dios no es real, que Dios es un invento de los hombres. Y toda una serie de argumentos que en este momento no valdría la pena que tocáramos o trajéramos a colación. Pero existe también un ateísmo práctico. ¿Y cuál es el ateísmo práctico? Personas que dicen: yo creo en Dios, sí, todos los días hablo con Dios, yo le pido mucho a Dios. Y si es cierto, hablan de Dios, pero viven como si Dios no existiera. Son personas entregadas a los placeres, personas entregadas al mundo, al pecado, indiferentes ante Dios. No se preocupan por buscarlo. Eso es lo que llamamos ateísmo práctico. Pero nosotros no somos de esa clase de personas. Por el contrario, somos personas de fe. Sin embargo, es importante saber que hay mucha gente que necesita ser evangelizada, alcanzada, que necesita saber que hay un Dios,
conocer al Señor. Hay mucha gente viviendo sin Cristo, que se está perdiendo, que está yendo a una eternidad sin Dios. Y nosotros tenemos la respuesta. Nosotros tenemos la solución y por lo tanto tenemos también la responsabilidad de hablarles, de llevarles revelación, palabra a cada uno de ellos. Ahora bien, debemos resolver una inquietud que surge, porque el tema que nos atañe hoy es ¿quién es Dios? Y frente a esa pregunta muchas personas han formulado respuestas que no son concretas, como ¿cuáles? Dicen los masones, no, es que Dios es el arquitecto del universo. No es que Él es la fuerza, como se enseña en la película de Star Wars. No que la fuerza te acompañe, la fuerza que creó todo. Es decir, personas que tienen ideas vagas, como lo decía al comienzo, en relación con Dios. Y nosotros debemos tener una idea muy concreta en relación con Él. Vamos a leer algunos versos, son muchos versos, de los cuales vamos a tratar de leer solo algunos, y de otros sencillamente daremos la cita. En primer lugar, podemos decir que Dios es espíritu. En Juan capítulo 4, verso 4, Jesús nos dijo con toda claridad, Dios es espíritu. La palabra espíritu es en griego neuma, de donde viene la palabra neumático. Y esta palabra neuma, que se tradujo como espíritu, también en otras partes de la escritura se tradujo como viento. ¿Qué expresa eso? Expresa que Dios no posee una forma humana. El viento no tiene una forma definida, pero es real. Así es Dios. Hay gente que se imagina a Dios y cuando piensan en el Padre, por ejemplo, piensan en un anciano lleno de días, con su cabello largo, blanco, barbas blancas, sentado en un trono, y se imaginan a Jesús siempre con una cruz sobre sus hombros, y al Espíritu Santo lo limitan a una figura de una paloma. Y la idea es darle una forma humana a Dios, pero es una idea equivocada, porque Dios es espíritu. Al ser espíritu, lo que se refiere es que no tiene una forma definida, que no tiene una apariencia humana como la nuestra. Entonces es importantísimo cuando estemos orando saber que Dios es omnipresente, que le permite y esto significa que Dios está en todos los lugares al mismo tiempo con el mismo poder, pero asimismo tener claro que no posee una apariencia humana. Digámoslo de esta manera para ser correctos. Es importante que sepamos que Dios es espíritu. Y aunque es un espíritu, es una persona. La palabra persona, muchos lo han ligado con la parte física. Pero persona quiere decir que Dios tiene la habilidad de pensar, sentir, decidir, crear, proveer, cuidar, escuchar, entre otras cosas. Dios es una persona. No es como algunas corrientes enseñan, donde se refieren a Dios solamente como una mente maestra, o como una fuerza que se mueve por allí por el universo, que anda vagando como la luz. No, Dios es una persona, alguien que tiene conciencia de sí mismo, es alguien que piensa, siente y decide. Cuando la palabra de Dios nos dice que Dios ama, quiere decir que hay un afecto especial de Él hacia nosotros y que por eso ha trazado un propósito. Y también es importante que al comprender que Dios tiene un propósito con nosotros, quiere decir que hay un camino, hay un plan y que a Dios no se le escapa absolutamente nada de nuestras manos, de sus manos. Ahora bien, también podemos decir en relación con Dios que Él es uno. Leemos en este momento Deuteronomio capítulo 6, versos 4 y 5. Allí nos dice la palabra: Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios
con todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Es de notar que esta expresión Dios es uno y que podría sonar contradictoria con lo que estábamos mencionando al comienzo, que creemos en un Dios manifestado en tres personas. Y para hablar un poco de esto es preciso mencionar que hay algunas corrientes que denominamos unitarias. El unitarismo, otros el triteísmo y la Trinidad. Y vamos a tratar de explicarlo rápidamente. En primer lugar, el unitarismo consiste en creer que Dios es una sola persona, pero con tres vestidos diferentes. Entonces, en relación con esto, ellos creen que una misma persona puede ser papá, puede ser el jefe de su empresa y puede ser esposo a la misma vez. Noten que son tres roles distintos, pero es la misma persona. Por supuesto, esto es una idea equivocada e incorrecta. En segundo lugar, tenemos el triteísmo, que consiste en creer que son tres dioses con el mismo poder, con la misma fuerza, pero que actúan independientemente. Entonces, nosotros, sin quererlo, en muchas ocasiones desarrollamos una idea triteísta. ¿Por qué? Porque un día oramos al Padre, otro día oramos al Hijo, otro día oramos al Espíritu Santo y otro día no sabemos a quién oramos. Noten ustedes, fíjense, que nosotros sin quererlo no tenemos una idea correcta en relación con la Trinidad. Y esa idea triteísta viene de esas corrientes paganas. Por ejemplo, los griegos creían que había muchos dioses y esos dioses actuaban de manera independiente. Y por eso se presentaban conflictos entre ellos. Tenemos, por ejemplo, los griegos que creían en Zeus y en los hijos de Zeus. Y los hijos de Zeus se aborrecieron el uno al otro y deseaban el mal el uno al otro. Esa idea triteísta se desarrolla cuando una persona ora un día al Padre, otro al Hijo, otro al Espíritu Santo. No ha comprendido aún el principio de la Trinidad. Y es ese principio el que vamos a mencionar. La doctrina de la Trinidad es donde estamos ubicados nosotros. Y consiste en que creemos que Dios son tres personas distintas, pero un solo Dios, unidos en pensamiento y obra. Tres personas distintas, pero uno solo. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que donde está el Padre, allí están presentes también el Hijo y el Espíritu Santo. Donde está presente el Hijo, allí está presente el Padre y el Espíritu. Y donde está el Espíritu, por supuesto, allí está el Padre y el Hijo. Es muy importante que nosotros tengamos presente esto, que hay una unidad perfecta en pensamiento y obra. Ahora bien, la pregunta que surgiría es, ¿pero por qué entonces la Biblia nos dice que Dios es uno solo? ¿Por qué la Biblia nos dice que Dios es una sola persona? Y vamos a tratar de explicar un poco esto. Resulta que en la Biblia la unidad tenía dos conceptos, es decir, existían dos clases de unidad. Una era la unidad absoluta y la otra la unidad compuesta. Hablemos de la unidad absoluta. Y para esto citamos Génesis capítulo 22, verso 2. En este verso encontramos una orden de Dios para Abraham. Y la orden era que éste debía tomar a su hijo único, Isaac, y ofrecerlo en sacrificio. Cuando Dios le habla a Abraham de que tome a su hijo único, Isaac, se está refiriendo a la unidad absoluta, debido a que Abraham no tenía más hijos que se llamaran Isaac, era su único hijo. Pero también en la Biblia, por otro lado, y ahora abordamos el tema de la unidad absoluta, se nos dice en Génesis 2:24,
Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Es de notar que la expresión una sola carne no quiere decir que cuando el hombre se casa con su esposa, se forma un solo ente, una especie de monstruo, una figura amorfa con 4 ojos, 4 brazos, 4 piernas. No quiere decir eso. Quiere decir que a través de la convivencia, el amor, el perdón, la paciencia, van a complementarse el uno al otro hasta que sus pensamientos concuerden. Noten ustedes que en esa expresión se encuentra una sola carne, uno, pero se refiere no a una unidad absoluta, sino a una unidad compuesta. De manera que nosotros, como cristianos, creemos que Dios no es una unidad absoluta, sino que es una unidad compuesta. Dios es uno, pero en esa unidad hay 3 personas distintas. Y es esta la doctrina correcta. Una doctrina incorrecta es donde solo se hable de una persona de la Trinidad. Religiones que creen que es solo el Padre, que Jesucristo fue un profeta y que el Espíritu Santo es una fuerza activa, como una corriente que ilumina y hace cosas pero que no tiene conciencia de sí misma. No, nosotros creemos que Dios son 3 personas distintas y un solo Dios verdadero. Hay por otro lado quienes creen que Jesucristo era el mismo Padre y es el mismo Espíritu, que cuando oraba, Él hablaba con Él mismo. No, nosotros creemos que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son 3 personas distintas. Ahora, como mencionábamos, existen los triteístas, que son aquellos que separan a Dios. Entonces van a encontrar algunos que solo creen en Jesús, hay otros que solo creen en Jehová, hay otros que solo creen en el Espíritu Santo, y el separarlos determina una falsa doctrina, una doctrina incorrecta. Esa idea triteísta se refleja en la forma de orar, se refleja en la forma de vivir, se refleja en su enseñanza. Ahora bien, sería importante señalar algunas ilustraciones que podrían ayudarnos a entender un poco la idea de la Trinidad. Como primer lugar, podemos citar al trébol. Note que el trébol está formado, como su nombre lo indique, por 3 distintas hojas. Pero si son solo 2 hojas, ya no es trébol. Podríamos decir entonces que el trébol está conformado por 3 hojitas, pero los 3 conforman el trébol. En segundo lugar, podríamos citar el agua. Ella puede presentarse en 3 estados: líquido, sólido y gaseoso. Pero estos 3 estados son agua. La esencia de los 3 estados es el agua. En tercer lugar, podríamos citar también el huevo. El huevo está conformado por la cáscara, la clara y la yema. No puede ser huevo si no tiene cáscara. No puede ser huevo si no posee clara o yema. Los 3 elementos conforman a uno. Podemos poner un ejemplo dimensional como un libro. Un libro tiene un alto, un ancho y tiene un largo. Pero esas 3 dimensiones conforman al libro. Podemos citar también el triángulo. Nota que el triángulo, para que exista uno, debe tener 3 lados. No puede haber un triángulo de 2 lados o de un solo lado. Y finalmente, podemos citar el ejemplo del hombre. El hombre está diseñado en 3 áreas. El hombre es espíritu, que tiene un alma y vive en un cuerpo. 3 estados distintos, 3 áreas, podríamos decir de alguna manera, diferentes, pero determinan
al hombre. Así también es Dios. El Padre es Dios, el Espíritu Santo es Dios, el Hijo es Dios. Sin embargo, no son tres dioses, sino uno solo. Ahora bien, es importante que también aprendamos desde este día en adelante que la Biblia nos enseña que en boca de 2 o 3 testigos consta toda palabra. Es decir, un hecho se considera como algo cierto cuando hay una doctrina en la Biblia que exista por lo menos 3 veces. Por ejemplo, en una ocasión había un hombre que tomaba una porción de la Biblia en la cual se relata que los huesos del profeta Eliseo, al ser tocados por un muerto, produjeron vida en él y este hombre resucitó. Y este hombre entonces tomó esa enseñanza bíblica y se iba a orar a un cementerio, a la tumba de una gran sierva de Dios, porque él creía que así como se había transmitido la vida de Eliseo a aquel hombre muerto, así la unción del Espíritu Santo podía ser transmitida a él a través de los huesos de aquella mujer. Pero es de notar que en ninguna otra parte de la Escritura se nos dice que un muerto resucitó por haber tocado los huesos de otro. Entonces, para que algo en la Escritura sea una doctrina, debe existir como mínimo 3 veces. Y la doctrina de la Trinidad es una doctrina que muchas personas han tratado de controvertir. Muchas religiones han tratado de decir que es equivocada. Pero a continuación, quiero mostrarles algunos testigos, 3 testigos, que nos indican a nosotros que la Trinidad es una doctrina enseñada por la Escritura. Y en primer lugar citamos a Génesis capítulo 1, verso 1. Y allí nos dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Allí la palabra Dios en el original hebreo es la palabra Elohim. Y Elohim dice: desde el principio creó los cielos y la tierra. Y aunque esta palabra Elohim se tradujo en singular, realmente en algunas otras partes de la Escritura, se tradujo como dioses, es decir, en plural. Elohim no es una palabra singular, sino que es una palabra plural. Esto quiere decir que dentro de la expresión Dios, digámoslo así, dentro del nombre de Dios, hay una pluralidad. El mismo versículo se está refiriendo a que Dios no es una persona, sino está hablando de una pluralidad dentro de la deidad. Tenemos otro verso que es Génesis capítulo 1, verso 26. Génesis 1, 26. Y en este verso se refiere a la creación del hombre y nos dice la Biblia lo siguiente: y dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Es de notar que aquí la expresión hagamos. Y es importante saber que Dios no estaba hablando con los ángeles. No es posible, porque los ángeles son criaturas. Los ángeles no son creadores. Los ángeles no pueden crear nada, porque ellos no son creadores, ellos son criaturas. Entonces, ¿por qué Dios dice hagamos? Porque de alguna manera hay un diálogo divino. Dios está hablando consigo mismo. El Padre está hablando con el Hijo está hablando con el Espíritu Santo. Y más adelante vamos a tratar de dar una aplicación práctica para que este concepto sea mejor comprendido. En tercer lugar, podemos citar Génesis 11:7. Y allí se nos habla acerca de la Torre de Babel. Y encontramos que en aquel lugar, en el verso 7, Dios dice: descendamos y confundamos al hombre. Porque ellos ya habían empezado a construir la torre y nada los iba a detener. Dios dijo: descendamos. Hay que notar que en este versículo
Dios no dice descenderé en singular, sino dice descendamos, y está hablando en plural. Este verso también nos refleja un diálogo divino. Hay algo allí entre la intimidad del Padre hablando con el Hijo y con el Espíritu Santo. La palabra descendamos. Podemos citar en cuarto lugar a Isaías 6:8. En este verso, Dios está llamando a Isaías. Y este llamado de Dios inicia con una pregunta de Él mismo, donde Él dice: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Hay que notar que no dice ¿a quién enviaré y quién irá por mí?, sino ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Por nosotros. Está hablando Dios, es decir, está hablando de una pluralidad. ¿Quién irá por nosotros? Hay muchos más versos que podríamos citar, pero empezar por estos 4 es un gran comienzo. Determinar que dentro de la unidad de Dios hay una pluralidad, es decir, que no es una unidad absoluta, sino una unidad compuesta. Pasamos ahora a algunos ejemplos del Nuevo Testamento. Y citamos en primer lugar el bautismo de Jesús. Este se puede encontrar en Mateo capítulo 3 versos 16 y 17. En el bautismo de Jesús, el Padre habla desde los cielos. El Padre es quien dice: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. El Hijo, encontramos al Hijo entrando a las aguas, descendiendo a las aguas. Y en tercer lugar, el Espíritu Santo viniendo sobre él como una persona. Aquí está claramente mostrada o reflejada la Trinidad. El Padre habla desde los cielos, el Hijo entra a las aguas y el Espíritu Santo viene en forma de paloma. Otro podemos citar es Juan capítulo 14 verso 16. En este versículo Jesús dijo: y yo rogaré al Padre y Él os dará otro consolador. Hay que notar en esta porción bíblica que Jesús, el Hijo, dice: yo rogaré al Padre y Él os enviará otro consolador. El consolador es el Espíritu Santo. Aquí están claramente diferenciadas cada una de las personas de la Trinidad. Mateo 28, versos 19 y 20, se refiere a la Gran Comisión. En la Gran Comisión, Jesús dice: id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Allí están claramente las 3 personas de la Trinidad. Y ahora terminamos con el último verso que vamos a señalar, el cual es 2 Corintios 13:14. Y allí se nos dice: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Noten que allí se encuentran las 3 personas de la Trinidad: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios o el Padre y la comunión del Espíritu Santo. ¿Qué nos reflejan estos versos bíblicos? Nos reflejan que la Trinidad es una doctrina. Y aunque la palabra Trinidad no está en la Biblia, usted no la va a encontrar por ningún lado, sí es una enseñanza, porque tenemos 8 versículos que nos señalan esta verdad. ¿Cuál es el efecto práctico de conocer la doctrina de la Trinidad? En primer lugar, nos lleva a entender cómo actúa Dios, cómo trabaja el Señor, cómo trabaja y se relaciona con nosotros. En primer lugar, que el Padre da las órdenes. Por eso siempre se nos señala o enseña que debemos orar al Padre. Y generalmente, por eso siempre se menciona al Padre en primer lugar. El Padre es quien da las órdenes. Cuando la Biblia nos dice: y dijo Dios, sea la luz, quien estaba expresando aquella orden era el Padre.
En segundo lugar, el Hijo es que ejecuta las órdenes del Padre y el Espíritu Santo trae la obra. Es decir, el Espíritu Santo hace que la obra se manifieste. Vamos a citar dos ejemplos para tratar de explicar un poco esto. En el primer lugar, el Padre dio la orden que el Hijo viniera a la tierra. Por eso Jesús, una de las cosas que más citaba era: yo no vine a la tierra a hacer mi voluntad, sino la voluntad del Padre. Porque Jesús, el Hijo, ejecuta las órdenes del Padre. Sin embargo, el Espíritu Santo es quien trae la obra. El Padre daba las órdenes que el Hijo viniera a la tierra, el Hijo a sanar los enfermos, a liberar a los endemoniados. Jesús ponía la mano sobre los enfermos, pero el Espíritu Santo era quien los sanaba. No podemos decir que el Espíritu Santo sanaba por su propia iniciativa, ya que no era posible que el Espíritu Santo sanara si Jesús no imponía las manos. Y Jesús no imponía las manos si no recibía la orden del Padre. Para efectos prácticos podemos citar un segundo ejemplo. Un padre le dice a su hijo: hijo, enciende la luz, por favor. Entonces el hijo se levanta y enciende el interruptor. Sin embargo, ni el padre ni el hijo traen la luz. La luz viene sola. Hay que notar, sin embargo, que la luz no habría podido venir si el hijo no enciende el interruptor. Y el interruptor no habría sido encendido si el padre no veía la necesidad de que así fuera. Por eso, de esta manera trabaja Dios. Dios no trabaja de manera independiente. Y al saber esto, cómo trabaja Dios, podemos aprender a orar. Y es necesario que aprendamos a orar. ¿Cómo es la comunión con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo? Y estas cosas las iremos avanzando y viendo más adelante. Por lo pronto podemos decir que a la hora de orar, oramos al Padre. ¿Por qué razón? Porque es quien da las órdenes. Y por eso Jesús nos enseñó el Padre Nuestro. Vosotros pues oraréis así: Padre Nuestro. No dijo Hijo Nuestro o Espíritu Santo Nuestro. Un cristiano ora al Padre en el nombre de Jesús. ¿Por qué en el nombre de Jesús? Por su obra, por los méritos de Jesús, por lo que Jesús hizo en la cruz. En Juan 14:6, Jesús dice: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Es decir, nadie se puede acercar al Padre por sí mismo, por sus obras, por sus méritos, sino por la obra de Jesús. Y en tercer lugar, en el poder del Espíritu Santo. Es decir, es el Espíritu de Dios quien te capacita, te unge, te revitaliza, quien te fortalece para que puedas orar, para que puedas acercarte y puedas entrar a un mundo espiritual, porque el hombre natural no puede entrar al mundo espiritual, porque es natural. Entonces nosotros, por la acción del Espíritu Santo, podemos entrar al mundo espiritual. Un cristiano que ore al Padre, pero no ore en el nombre de Jesús, sino solamente Padre, Padre, Dios, Dios, Jehová, es una persona que ore de esa manera, cree en el unitarismo. Una persona que ora al Padre, mañana al Hijo, pasado mañana al Espíritu Santo, es una persona que tiene una idea triteísta. Pero nosotros oramos al Padre en el nombre de Jesús, por el poder o acción del Espíritu Santo dentro de nosotros, conectándonos con el Padre, con su poder, su amor, su gloria, su gracia. Tener estas ideas claras, estos conceptos claros, van a determinar que nuestra experiencia con Dios sea real y verdadera. Por esta razón, Santiago nos dice en capítulo 4, versos 1 y 2, pedís y no recibís porque pedís mal. Hay mucha gente que ora mal, mucha gente que en medio de su confusión le oran al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, una cantidad de cosas,
pero nosotros debemos definir nuestros principios. Oramos al Padre en el nombre de Jesús por el poder y la acción del Espíritu Santo. Una oración bien dirigida será una oración más efectiva y por supuesto experimentaremos mucha más bendición en esta tierra.